Bien chicos, con este tutorial vamos a poner en práctica lo que aprendimos en los tutoriales anteriores. Vamos a ver un ejemplo sencillo, aplicable a lo que estamos haciendo. Veremos algunas operaciones que se realizan constantemente. Vamos a ir resolviendo las prácticas que deben realizar luego de que ya no tengan una ponderación, para que vayan practicando. Cualquier duda pues estará a la orden. Este es un ejemplo sencillo. Me dicen: da un conjunto de estudiantes sus notas obtenidas en 3 parciales y su género, que es lo que estamos viendo en el tutorial pasado. Elabora un programa que lea la información y genere un vector paralelo que contenga el promedio de notas de cada estudiante, y además sea capaz de determinar el mejor estudiante. Eso quiere decir que vamos a tener unos datos, lo mismo que teníamos en el tutorial pasado. Vamos a generar un vector, una matriz y otro vector paralelo, y me piden además que genere un vector paralelo. Es decir, estos vectores yo los voy a generar a partir de los datos, porque lo tengo, lo que hago es leerlo y se generan estos vectores. Voy a generar un vector paralelo promedio, es decir, a partir de esta matriz voy a crear un nuevo vector, que es un vector de promedio, que sería este que tenemos aquí, y de determinar el mejor estudiante, pues el mejor estudiante será el que tiene más promedio, en este caso sería María. ¿Ok? ¿Cómo se realizaría eso en Visual Basic? Pues para resolver ese ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leer estos datos para convertirlos en estos arreglos. Eso lo hicimos en el tutorial pasado, que quedó expresado de esta manera que tenemos aquí. Leíamos que eran desconocidos, la lista de datos, eran conocidos la cantidad de columnas, que eran 3, ¿ok? Y pues generábamos toda esta información. Ahora, algo que quiero dejar aquí pendiente, pues allí cometí 2 errores adrede. Esperaba que se dieran cuenta. Para que se dieran cuenta me parece muy bien, y que es que aprendan a diferenciar entre arreglos y valores y tipos de datos básicos o primitivos. Fíjense que aquí el único que era un arreglo era la matriz. La matriz se identifica que tiene 2 dimensiones, mientras que había también el vector de nombre y el vector de género, que no coloqué los paréntesis para indicar que tenían una dimensión. Es decir, que entonces estos no son vectores, son números. Sería un valor tipo string, un valor tipo 1, no una lista de valores, no un vector. Eso quiere decir que para que aquí sean unos vectores, que necesitamos unos paréntesis. Deben estar muy pendientes de eso. Los arreglos llevan sus indicadores de dimensiones, los valores básicos no lo llevan, ¿ok? Entonces en Visual Basic nos quedaría algo así, exactamente lo mismo que aparece allá arriba, ¿ok? Voy a trabajar como indica aquí TC para que tenga un tamaño. Siempre es 3, entonces colocar aquí siempre es 3, y aquí en lugar de trabajar hasta 3 indicaré hasta TC. Perfecto, para que aquí tenga el valor cuántas veces haya leído y el valor de las columnas pues sea 3. Fíjense que es tal cual. Aquí sí coloqué los paréntesis para indicar que son arreglos unidimensionales. El ciclo de lectura pues ya fue explicado en el tutorial anterior. Se indica el archivo en el que se va a leer. Hay un vector, una matriz, vector tipo char, sus tamaños, como es desconocido el de las filas, se inicializa. El de las columnas es conocido, es 3. El ciclo de las filas entonces es desconocido while, se incrementa en cada vuelta hay una fila. Se lee el vector. Para leer la matriz necesito otro ciclo, que en este caso es el de las columnas, que es conocido. Y para leer el último vector, pues necesito estar fuera del ciclo de las columnas, porque él tiene una sola dimensión. ¿Ok? Muy sencillos los que teníamos. Ahora me dice el problema que debo generar un vector paralelo. Para generar un vector paralelo, pudiera hacerlo de una vez, que tiene los promedios, pues, pero para ello vamos a pensar un poquito. Para determinar el promedio de estas notas, pues bastará con sumar estas 3 notas y dividirlas entre 3. Pues para eso, para explicarlo un poquito más, allí a ustedes le van a decir que su programa van a usar y que no. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a diseñar un subprograma que sea capaz de sumar los elementos de una fila, es decir, sumen los elementos de una sola fila. Recuerden que los subprogramas se crean para realizar una operación general y luego pues se vaya a lo particular. Para sumar los elementos de una fila, pues vemos que sumar los elementos de esta fila pues no sería más que sumar estos números. No hay que modificar la matriz y el resultado que nos dará pues será un número.
un solo valor, pues no podemos olvidar el contenido del primer parcial. No se modifican los valores, es decir, todos son igual. Y un solo valor, pues, ¿qué tipo de suprema es? Function. Entonces, aquí tendremos una function que llamaremos suma de una fila. ¿Qué necesitamos para sumar la fila de una matriz? Pues necesitamos la matriz, ¿ok? Tenemos una matriz, en este caso una matriz de números enteros. Al indicar una matriz, pues indicamos sus dimensiones, las filas y las columnas. De todas formas, en los subprogramas que mandan a diseñar me indican qué valores de qué parámetros voy a tener. Es decir, muchísimo más sencillo, lo veremos cuando somos ejercicios de las prácticas o ejercicios tipo parcial. ¿Qué más necesito para sumar los elementos de una fila? Pues nada, la fila. Ahora también necesito indicar qué fila quiero sumar, porque es lo que suman los elementos de una fila, cualquier fila, es decir, que tengo que indicar cuál fila quiero que sea. Esa fila, cualquiera que sea, vamos a llamarla K. Es decir, que si K vale 3, quiero sumar los elementos de la fila 3. No necesito más nada, como es una función, debe salir el tipo de dato. Una suma de elementos tipo entero, pues será un número entero. Y bueno, suma fila, como va a sumar todos los elementos de una fila, es decir, que va a sumar este elemento y este elemento, pues se comporta como un acumulador, por eso debe ser inicializado. Entonces, bueno, se inicializa el acumulador, es decir, que esta función se comporta como acumulador. Recuerden que una función, al nombre de la función debe asignársele la respuesta, y debo sumar todos los elementos que están en la fila K. Si la fila K es 2, pues entonces esta fila 2 suma este elemento y este elemento. Es decir, suma los elementos de la entrada 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así sucesivamente hasta el último, que sería TC. Eso quiere decir que yo me estoy desplazando por las columnas. Fíjense, cambio la misma fila 2, 1, cambio la columna 2, 2, cambio la columna 2, 3, pero se mantiene la fila. Es decir, que el ciclo que voy a utilizar es un ciclo para las columnas, por lo tanto sería desde j igual 1 hasta las columnas. Aunque es una matriz, se trabajará con un solo ciclo, pues yo no estoy trabajando con todas las filas, sino con una sola. Como la fila no está cambiando, pues no necesito un ciclo para las filas. ¿Qué debo hacer? Sumar todos los elementos. Así que a suma fila le voy a asignar suma fila, porque es un acumulador, más el elemento que está en esa posición de la matriz, sería el elemento que está en esa fila en particular, que es la fila K. En este caso sería la 2. Entonces la 2, fila 1, perdón, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, es decir, que lo que va a cambiar es las columnas. Mi variable que cambia las columnas pues sería J, entonces aquí sería J. Y aquí en suma fila pues quedaría almacenado el valor de la sumatoria de los elementos de esa fila. Para generar ese vector promedio, pues bastará con sumar los elementos de esta fila, dividirlos entre las cantidades de columnas y obtener el promedio, y hacerlo para todas las filas. Eso quiere decir que vamos a hacer un subprograma que genere este vector. Para generar este vector, pues basta sumar los elementos de esta fila, dividir entre las cantidades de columnas y colocarlo aquí, asignárselo a un vector. Es decir, vamos a crear un vector. Si vamos a crear un vector que no existe, y además ese vector tiene muchos elementos, es como dar muchas respuestas, no puede ser una función. En ese caso sería un sub. Ese subprograma lo vamos a llamar generar vector. Que vamos a necesitar para generar vector, vamos a necesitar la matriz, porque la matriz es quien tiene los datos de las notas para poder generar el promedio. Si damos una matriz, pues necesitamos sus tamaños, el de las filas y el de las columnas, y vamos a generar, entonces será by ref, el vector promedio, que será de tipo 5. ¿Ok? Este vector promedio no necesitamos indicarle el tamaño, porque es un vector paralelo, es decir, ese vector tendrá la misma cantidad de elementos que filas tenga esa matriz. Entonces, pues, mismo TF será el mismo tamaño de este vector. ¿Qué hacemos? Pues, en este caso tenemos que recorrer todas las filas. Vamos a utilizar un ciclo que recorre esta fila, esta fila, esta fila, porque debemos determinar el promedio de esta fila, de esta y de todas las filas. Entonces, el ciclo que vamos a utilizar va a ser el ciclo de las filas, que va desde 1 hasta la fila. En ese caso, pues, tenemos TF filas,
Recuerden que una vez leído, todos los ciclos son conocidos porque yo conozco todos los valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio. Para el promedio sería sumar los elementos de esta fila y dividirlo entre la cantidad de columnas que hay. Un subprograma que suma los elementos de una fila, sí lo tenemos, que se llama suma fila. Entonces yo llamaría suma fila. Cuando llamo suma fila, recuerden que hay que darle los parámetros. Él me va a pedir cuál es la matriz a la que quiero sumar en la fila, pues la matriz. ¿Cuál es el tamaño de la fila de esa matriz? Pues TF. ¿Cuál es el tamaño de las columnas? Pues TC. ¿Cuál es la fila a la que quiero determinarle el promedio? O mejor dicho, en este caso, a sumar los elementos de esa fila. Pues todas. Quiero sumar los elementos de la fila 1, de la fila 2, de la fila 3 y de todas las filas. ¿Cuál es la variable que está desde el número 1 hasta todas las demás filas? Y fíjense que I va desde 1, fila 2, fila 3, fila, todas las filas. Entonces, la fila que quiero determinar, como son todas, pues sería I. Y debo dividir entre la cantidad de columnas, que es TC, para obtener el promedio. ¿Dónde voy a guardar eso? En el nuevo vector. Es decir, que el vector, necesito indicarle una posición. ¿En qué posición voy a guardar esos elementos? Pues fíjense que voy a guardar para la fila 1 en qué posición es el vector, en la 1. Para la fila 2 en qué posición, 2. Para la fila 3 en la 3 y así sucesivamente. ¿Quién es esa variable que va de 1, 2, 3? Pues la misma I. Entonces fíjense, fila 1 guarda en el elemento 1 del vector promedio la suma de las filas dividida entre las columnas. Para la fila 2 guarda la suma de la fila 2 dividida entre el número de columnas. Para la fila 3 y así sucesivamente. Entonces, pues en el vector BP quedará almacenado los elementos de haber sumado las filas y entre las columnas, es decir, el promedio. Ahora, ¿qué nos quedaría pendiente? Determinar el mayor. Para determinar el mayor, pues yo debo buscar cuál es el mayor elemento en el vector de promedios. Pero en este caso me están preguntando el nombre del mejor estudiante. Para determinar el nombre del mejor estudiante, yo tengo que buscar en la lista de los promedios cuál es el mayor promedio, en este caso 15, y buscar su correspondiente en el vector de nombres. Recuerden que los datos corresponden entre sí porque son paralelos. ¿Okay? En ese caso, si yo quiero buscar la correspondencia entre uno y otro, pues yo lo que debo buscar es la posición que se encuentra en este vector, porque en esa misma posición estará su correspondiente en el otro arreglo. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero saber el sexo del mejor estudiante, pues será en la misma posición donde está el máximo, y en esa misma posición pues estará el sexo del mejor estudiante. Es decir, que voy a determinar en qué posición se encuentra el mayor elemento de este vector. Por lo que debo buscar un subprograma que determine pues el mayor de un vector. En ese caso, pues recorreré todo el vector y me dirá la posición 2, es donde se encuentra el mayor. Me da un solo resultado, por lo tanto es una función. Llamaremos posición mayor. ¿Qué necesito para determinar la posición del mayor? Necesito el vector. En este caso sería el vector promedio. El vector donde voy a buscar dónde está el mayor. Necesito su tamaño, porque siempre un arreglo va asociado a su tamaño. En este caso pues sería TF, porque es la misma fila que tiene la matriz. ¿Y qué me va a salir? Pues la posición del mayor, que será un valor entero. ¿Ok? Vamos a buscar una variable, o vamos a utilizar una variable extra que se llame mayor. Esta variable, como se utilizaba en computación 1, pues almacena el valor mayor del máximo. Es decir, ¿por qué él es el máximo? Porque es la mayor nota. En este caso, porque es el mayor promedio. Entonces esta variable almacenar ese valor máximo. ¿Ok? Para poder comparar. ¿Qué se hacía en computación 1 para determinar un mayor? Se utilizaba una bandera para capturar el primero, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no es necesario capturar el primero. Nuestro primero, ¿quién será? Nuestro primero pues será el primer valor que está aquí. Este que está aquí, pues ese es el primero. Y ese que está ahí, pues es el mayor valor, hasta que compare con todos los demás. Entonces, mi primer mayor será el valor que se encuentra en el vector en la posición 1.
y mi posición mayor inicial pues será la 1. Hasta que yo no demuestre que no está ahí el mayor, pues el primerito él es el mayor. Ahora debo comparar todos los demás con ese mayor. Es decir, que debo comparar los que están en la posición 2 hasta los que están en la última posición. Eso quiere decir que utilizaré un ciclo for que vaya desde 2 hasta el tamaño de ese vector para comparar. ¿Ok? ¿Qué voy a comparar? Bueno, igual que computación 1. Si el elemento que está en ese vector, en esa posición y, es decir, en la posición 2 o en la 3, en la 4, en la 5, es decir, todas las demás, es mayor al mayor que tenemos allí, es decir, al mayor valor, igual que en computación 1, quiere decir que el elemento que está en la posición 1 ya no es el mayor. ¿Mi mayor quién sería? Pues mi mayor sería el elemento de ese vector en esa posición y en la que estoy ejecutando. Es decir, si el que está en la posición 2 es mayor que el mayor, pues mi valor mayor ahora ya no será el valor que tenía, sino el que está en la posición 2. Aquí, por ejemplo, primero, mi mayor es 13.33, según lo que dice aquí. Es 13.33. Y mi posición de mayor es 1. Comparo. Si el que está en esta posición, en la posición 2, es mayor al valor que tenía, es mayor. Si es sí, ya el mayor no va a ser 13.33, sino 15. ¿Ok? Y la posición ya no será 1, sino será 2. Pero no voy a generalizar con 2 porque debo comparar la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 hasta la última. Es decir, cuál variable se comporta de la 2, 3, 4, 5 hasta la última. Y por eso es que es y el índice que voy a colocar allí. Y por eso es que la posición en la que estaría el mayor pues sería y. ¿Ok? En este caso, al salir de este subprograma, la posición del mayor quedaría guardada en el nombre de la función posición mayor. Y pues con estos subprogramas pues nos quedaría realizar el subprograma de impresión y el programa principal, que eso se los voy a dejar a ustedes de tarea para que terminen de crearlo. Pues sería para imprimir muy sencillo, lo vimos en el tutorial anterior. Y pues para realizar el programa principal pues bastaría leer, llamar en su programa que genera el vector, determinar el mayor y realizar las impresiones correspondientes. De todas formas, yo voy a subir vía Twitter también el ejercicio resuelto en Visual Basic para que los puedan descargar, y pues ustedes traten de hacerlo y pues ahí tienen la respuesta para que seguir. Esto es todo el contenido teórico hasta el momento. No quiere decir que ya se acabó el contenido teórico del parcial, pues se van a ir realizando cualquier cantidad de operaciones aritméticas, las cuales tenemos que usar un poquito de lógica. Es bastante sencillo este tema. Y luego vamos a ver inserción y eliminación, que es lo que va a quedar pendiente para los siguientes tutoriales. Van a ver que es muy sencillo. Espero que pongan mucho énfasis en la teoría, como les dije en esto. No se caletreen nada, porque si les modifican algo se van a enredar. Es mejor conocer la teoría y pues enfrentar cualquier ejercicio que venga. Recuerden que la calidad es mejor que la cantidad. No olviden compartir estos tutoriales con el resto de sus compañeros. Seguimos pendientes con lo de la clase en vivo, que va a ser presencial. Y bueno, estamos en contacto.